Filipenses capítulo 1 dice así, versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Estos piden oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a darlo hasta allí en primera instancia. Y bueno, yo primero le voy a hacer un recuento de cómo nace esta iglesia, ¿verdad? Porque lleva este nombre por esta carta, ¿verdad? A los filipenses y todo esto. Vamos a tratar de resumir aquí para saber el trasfondo, ¿verdad? De cómo nace esta comunidad cristiana. Y esta comunidad cristiana nace cuando uno va leyendo en la Biblia, en Hechos capítulo 16, donde encontramos que Pablo y Silas, ¿verdad?, iban a evangelizar, y dice que el Espíritu Santo, ellos iban para Frigia y Panfilia, creo que era, y luego pues ellos, dice que el Espíritu Santo no se los permitió, y dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo otra vez no se los permitió. Y entonces Pablo en la noche tuvo una visión donde un varón macedonio le decía así: ven y ayúdanos. Entonces dice la palabra que él entendió de parte de Dios que Dios le estaba diciendo que fueran hacia Macedonia, ¿verdad? Y en Macedonia eran varias provincias. Una de esas provincias era Filipo. Por eso es que lleva la carta a los filipenses, porque recuerden que ese es el gentilicio, el que se utiliza de pronto cuando uno dice yo soy de San Juan y de San Juanero. Entonces Filipo es filipenses, ¿verdad? Por eso lleva ese nombre. Entonces fíjense, cuando entendemos que cómo Dios obra, ¿verdad? Cómo Dios hace para de pronto cuando Dios nos está indicando un no por un lado, por otro lado va a ser un sí. Y es un sí en su voluntad, es un sí en su propósito, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo, ellos iban hacia ese lugar, Él les dijo que no, para allá no. Y esta evangelización, ¿verdad?, direccionada por el Espíritu Santo de Dios, dio a la iglesia de los filipenses, o la iglesia de Filipo, ¿verdad?, que fue una de las iglesias que sostuvo a Pablo en su prisión, en la prisión cuando estaba en Roma, ¿verdad? Lo sostuvieron económicamente, ¿verdad? Entonces fíjense como él no se imaginaba que esto iba también a bendecir su vida. Y esto quiere decir que cuando nosotros nos dejamos llevar por los propósitos de Dios, ¿verdad?, mire cómo Dios nos encamina a cosas, ¿verdad?, que nosotros no imaginamos. Dentro del marco de esa iglesia podemos ver en Hechos 16, también podemos ver cómo una mujer llamada Lidia, dice que cuando Pablo llegó ahí a Filipo, ¿verdad?, como no habían sinagogas, porque era una provincia romana, Roma era la que gobernaba esa provincia, no había sinagoga porque, según lo que estuve leyendo, era porque se necesitaban 10 judíos, 10 fariseos, 10 hombres. No había tantos judíos allí, ¿verdad?, para formar una sinagoga.
Entonces ellos, los judíos que habían, los pocos judíos que estaban, se reunían al lado de un río. Y dice la palabra, eso está ahí en Hechos 16, que cuando ellos iban hacia el río, y vendía una mujer que vendía púrpura, telas, tenía una empresa de telas caras, ¿verdad? Esas telas eran caras en ese tiempo. Y dice la palabra que Dios le abrió el corazón a Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ellos estaban reunidos y comenzaron a hablarles a esas mujeres judías que habían allí. Como no había sinagoga, no había lugar de reunión, entonces se reunían al lado del río. Y luego pues de esa conversión también habla de que había una muchacha que ellos cuando iban a la oración a las 3 de la tarde, pero ellos oraban a las 3 de la tarde, había una muchacha con un espíritu de adivinación, o sea, brujería. Y ella gritaba y les gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y todos los días salía con eso. Y vino Dios, lo utilizó para darle liberación, ¿verdad? Esa muchacha, esa es la segunda convertida de allí, ¿verdad? Entonces esto trajo y desencadenó otro problema. Un problema por un lado, pero una bendición por otro lado. Dice que los metieron presos. ¿Y cuántos han leído que Pablo y Silas cantaban himnos? Bueno, eso cantaban himnos fue allí en Filipo. Entonces cantaban himnos y los presos los oían. Las canciones, los cánticos que los presos los oían. Y dice que hubo un terremoto, las cadenas se partieron, se abrieron las puertas, se partió todo, ¿verdad? Y los presos quedaron, no se fueron, pero quedaron afuera, no quedó cárcel, no quedó nada. Y el que los custodiaba, cuando vio que todo estaba vacío, se iba a matar. Cuando se iba a matar, Pablo le dijo, no lo hagas. No lo hagas, aquí estamos toditos, no hemos jugado, aquí estamos. Y él le dijo, él le dijo antes de que él le dijera que no se, él le dijo, cuando se iba a matar, él pensaba, ¿por qué se iba a matar? Porque si se fugaron, él tenía que pagar con la muerte. Entonces, cuando Pablo le dijo, aquí estamos, él le dijo, entonces, ¿pero qué haré para ser salvo? ¿Qué hago para ser salvo? ¿Salvo de qué? Salvo de que lo iban a matar. Su vida era la que corría peligro. Entonces él le dijo, Pablo no le siguió la corriente, sino que le predicó, ahí con eso le predicó, de cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y comenzó a predicarle ahí. Y dice la palabra que se bautizaron con toda su familia. Mire cómo Dios se mueve, ¿verdad? De una manera poderosa, de una manera con propósito, cuando Dios le dijo allá que no. Entonces, con todo esto, estamos aprendiendo de que los no de Dios son un sí por otro lado. Si Dios de pronto a nosotros no nos ha contestado, o quizás vamos en una dirección, podemos sacar una aplicación de ahí, de lo que estamos mirando, es que cuando Dios por un lado nos está diciendo que no, o el Espíritu Santo nos está diciendo que no, por otro lado Dios se está moviendo poderosamente. ¿Cuántos lo creen? Entonces, bueno, de allí nace la iglesia de Filipo, que es donde quería comenzar. Y luego pues 5 o 8 años después, Pablo les escribe esta carta. O sea, esto no fue enseguida, sino pasaron entre 5 y 8 años aproximadamente. Ya Pablo no está, ya está preso, ya está estaba primero en una cárcel, en una mazmorra, luego pasa a detención domiciliaria, donde le permiten que un soldado lo cuide, ¿verdad? Y cómo es, y él pues desde allí escribe la carta a los filipenses, estando en una cárcel domiciliaria, en una casa, ¿verdad?, con retención domiciliaria. ¿Por qué estaba preso? Porque predicaba a Jesucristo, porque en la costumbre romana eran otros dioses, ¿verdad? Eran otros dioses, entonces meterse en contra de las costumbres y quitar, imagínense, los dioses que ellos tenían, y predicar de que creer en Cristo, eso era un problema. Ese era un problema, y él siguió predicando y no se cayó, ¿verdad?
no dejó de hablar, no dejó de predicar, y luego pues